Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en un nuevo video de inicio de semana, una semana que promete, por cierto, ¿no? Hemos tenido un cierre de semana pasado bastante movidito luego de, bueno, lo que ha ocurrido en los mercados tras la decisión de Trump de colocar tarifas arancelarias a distintos países, digamos, el mercado se ha movido muchísimo el día jueves, digamos, como de manera reactiva. Tuvimos una baja muy fuerte en la bolsa americana que se reprodujo en varias acciones indudablemente, en varios mercados, pero que venía soportando bien el mercado emergente. Incluso el mercado argentino se había comportado con cierta firmeza. Ello nos llevó a hacer obviamente el video que mostramos el día viernes a la mañana, ¿no es cierto? Pero el viernes por la tarde colapsó todo, ¿no? Tras el inicio de sesión hemos tenido un índice Merval que terminó perforando la zona de soporte crítica que tenía de corto plazo, el rango de los 1730, 1650, perforando el promedio móvil de 200 días, caída de las acciones que superaron el 10% en el caso de algunos ADR, los bonos también tuvieron su golpe de manera importante. En general, mercados que habían soportado bien el día miércoles, perdón, el día jueves, finalmente terminaron cayendo de manera fuerte en la región. Conclusión, el mercado se muestra claramente vendedor, esto empieza a generar cierta preocupación indudablemente y bueno, nuestra tarea como analistas es tratar de vislumbrar, digamos, qué es lo que podemos esperar para esta semana, tarea que no es no es poco fácil, digamos, ¿no es cierto? Bastante complicado en un contexto de tanta velocidad, tanta violencia en el cual se está moviendo el mercado en este momento, digamos. De hecho, que al momento justamente de grabar este video, obviamente hoy es ya el lunes 7 de abril y ustedes pueden observar cómo viene, bueno, caídas muy fuertes en Asia, caídas muy fuertes en Europa y una preapertura, digamos, de la bolsa americana que también nos anuncia que el proceso vendedor, la fuerza vendedora sigue estando bastante firme. Así que nos obliga a reordenar un poquito el escenario técnico y ver justamente cuáles son los parámetros a tener presente en este contexto de tanta velocidad, tanta violencia en la cual se está comportando el mercado, con tanta volatilidad. ¿Sí? Así que arranquemos justamente con el video de hoy, repasando básicamente el análisis, comenzando con el índice Merval, donde como recién les comenté, la baja del día viernes finalmente terminó quebrando los pisos que habíamos testeado en algún momento en la zona de 1730, 1700 dólares, que eran pisos que todavía no daban margen de pensar en la posibilidad de una renovación alcista directa del mercado. Finalmente el mercado no logró, no tuvo fuerza suficiente para darnos esa reanudación alcista. Terminó revirtiendo el día viernes fuertemente a la baja, perforando los niveles de soporte críticos y ello nos obliga a un reordenamiento analítico, digamos, ¿no es cierto? El nuevo escenario nos muestra de que la baja en desarrollo ya no sería un segmento correctivo menor dentro de una onda 3 mucho más alargada, sino que básicamente estamos en desarrollo de una onda 4 de todo el ciclo que comenzó en el 2020. ¿Qué significa esto? Bueno, que estamos en una corrección mayor, ¿no es cierto? Que medido en términos técnicos, en términos aritméticos, que por ahí no es la mejor medición en un contexto de esta característica porque estamos hablando de un recorte asociado a un comportamiento de suba que fue realmente exponencial para el mercado, pero que de alguna manera nos deja un parámetro más cercano, digamos, ¿verdad? Estamos hablando de que la primera zona de posible descanso que tiene el índice Merval, donde los precios podrían ir a buscar en el corto plazo, es justamente el rango que va entre los 1.350 y los 1.300 dólares de índice. Los precios podrían ir a buscar esa zona. En la medida que esa zona no sea quebrada, todavía tendremos chance de que allí descansen y puedan intentar retomar la senda alcista, es decir, que pueda cerrarse esta onda 4 correctiva que inició allá en enero pasado y que desde entonces pueda comenzar un proceso nuevamente de recuperación, obviamente, y que sea luego expansivo a nuevos máximos históricos para el desarrollo de esa onda 5 de todo el ciclo de avance. La pregunta es, bueno, pero ¿qué pasa si con esta firmeza bajista que viene mostrando el mercado termina también perforándose esa zona de soporte, digamos, ¿no es cierto? Ese rango de 1.350, 1.300 dólares. Bueno,
es allí donde se liberaría un comportamiento de baja mucho más fuerte, buscando instancias de 1050, $850 de mercado. Estamos hablando es directamente una perforación de los 1350, $1300 te liberaría un regreso a instancias donde valores que se encontraban cuando asume Milei en diciembre del 2023. Así que imagínense lo que implicaría eso, ¿no es cierto? Es como que el mercado se termina recortando, termina comiendo todo el avance desarrollado de la era Milei. Era muchísimo, ¿no? El mercado, recordemos que estamos hablando de un mercado que llegó a testear niveles de $2400 con posibilidades o riesgo de regresar a instancias de $1000. Bueno, es realmente mucho y eso preocupa. Por eso mismo vamos de a poco. No quiero todavía asumirlo como escenario preferido esa posibilidad. Sí creo que la baja actual, pues, dado el quiebre que tuvimos el día viernes, puede llevarnos a esa primera zona de descanso de 1350, 1300 y veremos si el mercado tiene suficiencia allí de poder contener la caída y comenzar a intentar recuperar terreno. Si no, claramente entraremos en un escenario de mucho más nerviosismo que, bueno, como les dije recién, que nos llevaría a valores bastante más deprimidos. Es importante observar que en el caso del índice Merval en pesos, el mercado también ha ido a buscar este gráfico diario, el Merval en pesos, pueden observar que va a buscar el promedio móvil de 200. Sin embargo, las chances esto indicarían de que los precios podrían ir a buscar todavía la zona de 1850, un millón, perdón, 1.850, 1.770.000, para recién desde allí intentar retomar tendencia. Es interesante esto. ¿Por qué es interesante? Porque si ustedes lo que hacen es tomar el valor de Merval en pesos potencial que nos da en términos correctivos, estoy hablando del rango de 1800, de 1.850.000, 1.770.000, y lo dividí por lo que nos da la corrección o los valores correctivos, obviamente, que nos da en términos de dólares, ese rango inicial de 1350, 1300, claramente nos da un tipo de cambio potencial. Ese tipo de cambio potencial no varía mucho de lo que el mercado se encuentra actualmente, lo cual nos estaría diciendo que sería como una caída mucho más fuerte en realidad del mercado bursátil, donde muchos salen a desarmar algunas posiciones, pero no sería el dólar el que se vea afectado de esa salida, digamos, por lo pronto, ¿no? O sea, si yo tomo esa referencia, hacia dónde me están llevando los índices en términos correctivos y los divido, me dice más o menos qué tipo de cambio seguiría estando en el rango entre los 1300 y los 1350 pesos que básicamente nos se encuentra ahora. ¿Será así? Bueno, veremos. Acá el problema se acentúa mucho más si claramente el mercado no puede reconocer esa zona de 1350, 1300, no puede reconocer esta zona de 1.850.000, 1.770.000 y termina perforando estos rangos, porque este nivel es porque claramente nos llevaría a instancias mucho más deprimidas. Estamos hablando de 1.450.000 en términos de pesos, que como dijimos, en términos de dólares, sería niveles ya casi de 1.000, lo cual ya no, sí no estaría hablando de un tipo de cambio más cercano a la zona de 1.450, 1.500 pesos. Veremos. Como digo, por ahora hacemos todos lineamientos muy, digamos, rápidos, lo cual el mercado es mucho más dinámico, el mercado tiene comportamientos mucho más escalonados, por lo cual por lo pronto vamos a ir viendo cómo descansa, si logra el mercado descansar en el primer rango de contención mencionado. Con lo que respecta a Estados Unidos, ¿qué es lo que podemos decir de Estados Unidos? Bueno, la baja ha sido mucho más fuerte para Standard Poor's, no ha colocado de lleno una zona crítica de soporte de los 5.100 o 4.800. Es muy importante esto porque yo estoy tomando como precio de referencia el cierre del día viernes, pero la preapertura del mercado en la jornada de hoy ya nos muestra una continuidad de la tendencia bajista. Vamos a ver finalmente si se sostiene, porque es cierto que el mercado estuvo mucho más bajista ayer a la noche que lo que está en la preapertura actual. Por ahora, la primera zona de importancia es esta. Fíjense que por allí también pasa el promedio móvil de 200 semanas. Es decir, el rango que va entre los 5.100 y los 4.800 es el rango
donde el mercado podría eventualmente descansar si se trata de una onda 4, para allí marcar un piso e intentar de a poco retomar tendencia, recuperar baja previa y luego retomar tendencia a nuevos máximos históricos. Creemos que todavía el ciclo que comenzó el 2022 se encuentra incompleto. Esto lo calculamos como una onda 4 en desarrollo, por lo cual todavía nos podría quedar un comportamiento de suba adicional a máximos. Sin embargo, la pregunta es, bueno, pero ¿qué pasa si el mercado termina perforando? Porque estamos muy cerca de ese parámetro, porque vuelvo a repetir, porque si tomo los valores de la jornada nocturna del domingo, la probabilidad de perforación de esa zona es cada vez más alta, digamos, ¿verdad? Entonces, bajo la lógica de que el mercado perfore, ya no podemos considerar esta caída como onda 4. Si el mercado perfora los 4.800, ya me inhabilita la posibilidad de pensarlo en onda 4 como tal, digamos, como una formación de impulso normal. La pregunta es, bueno, ¿eso implicaría que el mercado podría seguir colapsando? Bueno, obviamente, ya una vez que el mercado perforara esa, la caída actual se está convirtiendo en la más importante previo a lo que fue la caída del 2022. Entonces, uno podría pensar en una caída que por lo menos tenga la misma magnitud, pero yo quiero ser un poquito todavía más cauto en ese sentido. ¿Por qué? Porque existe digamos, un análisis intermedio. No está ni el cielo ni la tierra, como quien dice, hay un punto intermedio que nos puede también dar alguna posibilidad, digamos, que nos encontremos en ese lineamiento. Fíjense, el poder considerar que el comportamiento en curso sería básicamente el cuarto movimiento de una formación de triángulo diagonal, es decir, lo que nosotros consideramos una onda D. Eso nos daría un margen de profundización más allá de los 4.800. El índice Standard Poor's buscaría la zona de 4.500, 4.480 y desciende de allí, intentaría retomar la senda de avance para poder cerrar esa formación. Es una formación que habría iniciado con lo mínimo de la pandemia y que de alguna manera podríamos encuadrarla, como ustedes pueden ver, en una importante onda 5 de todo el ciclo que comenzó en el subprime en 2009. No quiero ser tan tecnicista porque obviamente aquellos que no conocen de Elliot pueden marearse. Lo concreto, al fin y al cabo, es, miren, si el mercado no detiene su caída en los niveles de 5.100, 4.800 y de acá intenta retomar tendencia, ya no es posible considerar que la baja actual sea solamente una corrección menor del movimiento que inició en 2022. Y eso nos obliga a reordenar el escenario técnico. La única posibilidad de poder sostener esa baja como una corrección de ese segmento es bajo este lineamiento, porque nos da margen de ir a buscar todavía el 61.8 recorte a todo el avance para recién de allí intentar retomar tendencia. Así que esos van a ser los parámetros a cuidar. 5.006, 4.800, 5.100, perdón, 4.800, el rango más inmediato. Veremos cómo trabaja esa zona. Si el mercado terminara perforando esa zona, el siguiente escalón queda en los 4.500 bajo esta alternativa de triángulo diagonal de onda 5 a todo el ciclo que comenzó allá con el piso de subprime en marzo del 2009. Veremos finalmente qué termina ocurriendo. ¿Y qué nos queda? Nos queda básicamente para este Ushua Market Shot, nos queda el Bitcoin, que por cierto era el mercado que venía soportando de alguna manera el embate bajista, el embate vendedor por parte del mercado. Sin embargo, la nocturna del día domingo finalmente terminó derrapando también. No pudo el mercado recuperarse por encima de los $89.000 y terminó cediendo y lo coloca una vez más en instancia de soporte crítico, ¿no? Los 76.500 son los mínimos anteriores. La zona de 69.000 está dada justamente por los máximos históricos del 2021, máximos que se alcanzaron en el 2024. Esta es la zona crítica que enfrenta en este momento el Bitcoin. Si el mercado logra mantenerse arriba de 69.000, el rango es 76.500, 69.000, todavía podemos esperar que el mercado detenga la caída allí e intente retomar la tendencia alcista de esas instancias. Solamente el quiebre de $69.000 habilitaría bajas más fuertes, buscando la zona de 57, 56 o bien niveles de $46.000 para recién de allí intentar retomar tendencia. Observen el corto plazo del Bitcoin, la caída del día domingo, digamos,
nos pone en estado de advertencia ante la posibilidad de una profundización hacia la zona de 69.000, 70.000, para recién de allí intentar retomar tendencia. La única chance de que esto, digamos, pueda evitar ese regreso a la zona 70, 69.000, es que los precios recuperen en forma directa, que logren consolidar movimientos de avance por encima de los 86.000, 89.000 dólares. Si eso ocurriera, entonces podemos hablar de un mercado, bueno, que armó una zona de doble piso allí y comienza a retomar alza en forma directa. Así que nuevamente aquel mercado que nos mostraba cierta solidez en este contexto, también está sufriendo el impacto, digamos, de escenario de debilidad. Y bueno, toda la atención está puesta ahora en ver cómo trabaja esta zona crítica, diría yo, de soporte, que va entre los 76.000 y los 69.000 dólares de Bitcoin, ¿verdad? Vamos a ver finalmente si el mercado puede soportar. Como ustedes pueden ver, vamos a arrancar una semana muy movida, por cierto, así que obviamente eso nos lleva, nos obliga a estar muy atentos, con las antenas bien paradas. Y bueno, desde este espacio, como siempre, tratando de ayudarles a mostrar un poco una visión. Saben que el mercado es mercado, nadie sabe exactamente lo que va a ocurrir, pero siempre está bueno ordenarnos y saber dónde podemos estar parados para poder tener alguna referencia y que esa referencia nos sea útil para tomar decisiones. Aquellos que indudablemente se les interese seguir teniendo de manera más rutinaria, recuerden que pueden suscribirse a nuestro servicio de análisis, donde bueno, allí hacemos seguimiento de varios activos, tanto mercado internacional, mercado agrícola como mercado argentino. Y los que no, obviamente siempre agradecidos que puedan, digamos, acompañarnos en este espacio, en este canal que no tiene mucho tiempo, pero que viene creciendo muy bien, gracias a ustedes que se siguen sumando, que se siguen suscribiendo al canal, que siguen aportando con sus comentarios, con sus likes, que siempre son muy útiles, nos ayudan a posicionarnos, así que les pido solamente, en ese caso, que nos ayuden con todas estas cosas, dándole un like, como poniendo un comentario, suscribiéndose y nos permiten seguir creciendo y seguir obviamente con esta intención, digamos, de poder mostrarles una visión distinta de mercado. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una buena semana, esperemos que las cosas se apacigüen un poquito, veremos qué sucede, en los próximos días estaremos seguramente con un nuevo video. Que estén muy bien, chau chau.